tu preocupación se nota que tiene un alcance amplio. Y el problema es el siguiente. Claramente la economía de Salta es un factor de multiplicación y reproducción de la pobreza, y el modelo productivo de la provincia de Salta y el régimen político están adaptados a esas circunstancias hace muchos años. Es un Sí. régimen oligárquico. Por lo tanto, el uso que se hace de los recursos naturales, el dominio sobre la propiedad de la tierra, la renta, las grandes rentas que se producen en esta provincia, en general se fugan de la provincia y se van en muchos casos al exterior. Entonces tenés un fenómeno de polarización social. Unos pocos cada vez están mucho mejor y unos muchos cada vez están mucho peor. Y tenés a Salta encabezando los indicadores de pobreza. Entonces Salta es una provincia sojera, es una provincia donde está el porcentaje más alto de extranjerización de la tierra, donde 2.200.000 hectáreas, si la mitad de las hectáreas está a mano de 70 personas. Entonces vos tenés una organización social y un dominio de la economía que es un factor que multiplica la pobreza y a su vez produce desplazamientos de población desde el campo a las ciudades y específicamente de la periferia a las ciudades medianas del interior también. Lo que vos ves en Salta lo vas a ver en Joaquín González, en Orán, en San Rafael, de grandes villas, muy pobres asentamientos, de gente que no encontró ninguna manera de sobrevivir en el campo y se vino a los pueblos. ¿En qué termina? En la venta ambulante, porque en los pueblos no hay trabajo tampoco. Solo que hay más gente y este tipo de actividades se puede hacer más viable. No resulta viable en lugares del interior. Entonces, el problema de fondo, por supuesto, es el problema de una organización social completamente injusta, que multiplica la pobreza, una explotación de los recursos naturales que es literalmente un saqueo, una minería que ahora la ponderan, pero que deja el 3% de regalías, nada más, y una buena parte de ella se le reembolsa a las empresas. Es decir, que lo que funciona en términos capitalistas no implica ningún progreso para la masa de los trabajadores. Entonces, en este cuadro tenés el conflicto de la vida. Por estas razones que nunca lo han podido ordenar y no lo van a poder ordenar. Salvo que piensen que poner un militar acá al lado de cada potencial vendedor ambulante, cosa que no le van a alcanzar nunca los policías. Han Claro, fracasado todos los gobiernos y va a fracasar este gobierno. pero en ese caso, Claudio, se está criminalizando al trabajador independiente, no tiene mucho sentido realmente, ¿no? Absolutamente, por eso esta mañana estuvimos con compañeros y militantes del Partido Obrero, del Frente de Izquierda y de muchas otras organizaciones, una manifestación muy grande pidiendo la libertad de los 64 que son los detenidos desde el sábado hasta hoy. Sí. Porque esta racia que han hecho el sábado es un acto de un régimen que busca encubrir su responsabilidad primero y su inutilidad para poder dar una salida al problema de crear empleo. Pero en segundo lugar, aquí se argumenta de que el problema es combatir a las mafias de la calle y demás. Claro, sí, sí. Esto es un acto de encubrimiento, porque lo primero que tenemos que resolver es al delito comprometido con el poder. Si vos mirás una foto del día de hoy del diario y ves camiones con acoplados estacionados al costado de la ruta 34, y el cronista que explica que esos camiones están llenos de soja, van a pasar por la frontera de manera clandestina. Y uno se piensa, ¿cómo puede ser pasar un camión con acoplado? No uno, sino muchos. Camiones con acoplado clandestinamente por una frontera. ¿Cómo se hace eso si los jueces, digamos, están enterados? Si la gendarmería está enterada, si el intendente está enterado, solo porque son todos parte del problema. Entonces esta gente viene a dar lecciones de moral a un vendedor ambulante. Son una gavilla de un gobierno de contrabandistas y de gente vinculada con el narcotráfico. Bueno, es una vergüenza, pero aparte, Claudio, yo creo que es un síntoma que deja
neoliberalismo en el mundo entero, ¿no? Porque los vendedores ambulantes, los feriantes, los manteros, están en todos lados. O sea, si uno va a Buenos Aires, los ve en las peatonales Florida, si uno va a Córdoba, a donde uno vaya y va a otros países, inclusive uno puede verlo, por ejemplo, yo no he asistido, pero he visto documentales, por ejemplo, de feriantes en países europeos, ¿no? Gente que no pertenece al sistema y que de alguna manera se gana la vida haciendo ferias regionales, vendiendo sus productos, de una manera muy organizada, ¿no? No entiendo por qué no podemos solucionarlo acá en Salta. Entendí perfectamente su respuesta, los intereses, la visión de país que tienen los gobernantes, se entiende perfectamente la postura, es una postura ideológica, pero yo creo que este factor fundamental con este sector, que son, según un censo, pueden ser más, yo creo que son mucho más, 590 trabajadores informales, mujeres que tienen hijos a cargo, mujeres solas, la mayoría, no son un factor para solucionar, aunque tengan una visión muy diferente de país. Se ha podido hacer en Colombia, en una Colombia con grupos que están enfrentados permanentemente. No entiendo por qué no se puede resolver en Salta. ¿Cuál es el factor que impide que esto se resuelva, además de lo ideológico, ¿no? Que quede clarísimo. No, bueno, está claro de que he oído mucho del Consejo Liberante y los militantes en los barrios defendiendo las ferias y defendiendo las iniciativas populares para poder sobrevivir y tratando de darle el carácter más organizado, las condiciones sanitarias adecuadas, la de seguridad. Por supuesto que somos partidarios de que esto que existe se haga del mejor modo posible. Claro. No creemos, sin embargo, que el porvenir de Salta tenga que ser la venta ambulante ni la multiplicación de ferias, sino que hay que crear trabajo. Así es. El primer responsable de esto es el Estado, que hay un déficit gigante de obra pública. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Salvador Massa. En Salvador Massa no hay trabajo de nada, salvo en algún cargo público de municipalidad y en la docencia, en los servicios. Entonces, estos camiones de los que yo hablaba, bueno, gente sin empleo, los contrabandistas la contratan para que llenen bolsas y las trasladen de a una. Entonces, en un contrabando hormiga, 100 personas trasladan un camión en un rato, una bolsa cada uno. Y bueno, el trabajador desocupado de ahí está obligado a conchavarse en ese tipo de tareas porque no hay otra. Lo mismo que los 5.000 personas que bagallaban, ahora con la reapertura de la frontera lo van a volver a hacer en Orán, donde también el modelo productivo ha dejado un tendal de desocupados. Y en condiciones muy penosas, en un caso arriesgando su vida, la gente hace esas tareas porque hay que sobrevivir. Esto es la lógica también de la venta ambulante. Entonces nosotros defendemos el derecho a trabajar por encima de otros derechos que pueden llegar a estar vulnerados, porque hay derechos y derechos, no todos son iguales. Y tratamos de llamar a la población a no enfrentarse pobres contra pobres, sino a discutir cómo se sale de esto tomando medidas de otro alcance, que las hemos planteado y batallamos por ellas toda la vida. Entonces, acá hace falta, por ejemplo, una gran demanda de trabajo, porque no hay muchísimo trabajo demandado y mucha gente desocupada. Así es, así es. Porque el trabajo está demandado, por ejemplo, porque Salta tiene gravísimos problemas de acceso a los servicios, tiene 70.000 familias sin vivienda. Por lo tanto, una política enérgica del Estado a resolver esa demanda sería una política más racional para desenvolver los puestos de trabajo, porque hay trabajos y trabajos que incorporan valor y que generan una riqueza y dejan una casa como resultado, un acceso al agua potable, y eso es lo que el gobierno que representase el interés realmente legítimo de la mayoría trabajadora debiera hacer o impulsar. Bueno, no hay nada de eso. Es puro parasitismo, incluso una parte de los poderes del Estado comprometidos con los negocios, con el delito, con el contrabando, narcotráfico. Esto bueno, y encima vienen a darnos lecciones de moral y meten presa a 15 madres un fin de semana del Día de la Madre. Dan vergüenza, hay que sacarse de encima, son un lastre para nuestro pueblo esta gente. Claudio, yo tengo acá
la idea que acabas de dar, perfecta, seguramente la audiencia también, pero voy a volver a repreguntar. Sí. Viste que en todos los discursos, cuando hablamos de política, hablamos de generar trabajo genuino, que es un derecho, evidentemente, para todos, todas y todes. Pero ¿cómo genera el Estado trabajo genuino sin integrar a todos estos desocupados dentro de la nómina del Estado? No sé si me explico. No, por ejemplo, con la obra pública. Mirá, hace 15 días hubo una reunión del Frente Piquetero, nuevo ministro, Zabaleta. Y estas organizaciones, que somos en general diversas, pero tenemos en común que somos independientes de todos los gobiernos, le hemos planteado que la única manera de dar un golpe real, no de palabra, al problema del empleo es el gran plan de viviendas, es decir, es la inversión estatal. Claro. Incluso le presentamos 100.000 obreros con oficio, 100.000 de las organizaciones, con distintos, 30, 40 oficios distintos, que todos son, digamos, que podrían aplicarse en este tipo de cosas. No tenemos ninguna respuesta porque esto requiere de decisiones económicas que el gobierno no está dispuesto a tomar. Decisiones políticas frente al problema de la deuda, por ejemplo, para poder tener el dinero que hace falta. Y un gobierno que investigue, que cuestione esta deuda, que es una usura contra el país, podría, como contraparte, dedicar lo que hoy son enormes recursos que se van al endeudamiento externo, a, por ejemplo, el desarrollo de la obra pública, porque el mercado no resuelve esto por sí. El capitalismo está en crisis en todo el mundo, ha retrocedido los PBI en todas partes, y hay muy fuertes amenazas de una nueva gran crisis capitalista como la del 2008. Por ejemplo, está en quiebra la principal inmobiliaria y constructora china. Tiene 200.000 obreros y tiene una deuda como la de la Argentina, ella solita. Si se va a la lona, tenemos de nuevo una crisis capitalista como la del 2008. Claro. Entonces, el capitalismo importa. Hay cosas que no puede superar si no es de manera reaccionaria, es decir, haciendo purgas, procesando su crisis con grandes purgas donde se destruyen puestos de trabajo, donde se quiebran empresas enteras. La vimos en el 2001 en la Argentina. Y ahora estamos en un cuadro donde se están juntando muchos elementos similares. Entonces el Estado tiene que intervenir para crear trabajo y para eso hay que tomar las medidas económicas para que el recurso del Estado vaya todo en ese esfuerzo. Los planes de convertir planes sociales en trabajo, si no van acompañados de esto, son todos mentiras. Claro. Sí. Claudio, te quería consultar, sí. Ustedes estuvieron apoyando a estas personas que están detenidas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pudieron hablar ustedes con los familiares? ¿Cómo están de ánimos? Sí, estuvimos con los familiares, estuvimos con los delegados de los manteros que estuvieron ahí con nosotros también en un acto. Bueno, estaban muy acompañados por nada con este atropello, que además busca una división entre los dos. Es decir, están buscando claramente una pelea de pobres contra pobres, poder mentirle al comerciante pequeño que por ahí realmente se está fundiendo, que es responsable de que él se funda, es el que tira una manta un par de horas a la noche. Y eso no es así. Claro. No es así. Ni el responsable de la crisis social son los compañeros que tienen planes sociales, o el gasto que puede haber en eso, que es muy menor en la proporción de gasto del Estado. Entonces hay un discurso derechista que busca que el trabajador encuentre en otro trabajador al responsable de la crisis, y no que juzgue a los que gobiernan y a los intereses que gobiernan, que tienen una continuidad, un gobierno tras otro gobierno. Es decir, es un esfuerzo por vender soluciones derechistas y por promover una pelea entre pobres. Eso es probablemente, es muy grave la detención de 64 personas en las condiciones que se hizo, pero peor aún es la intencionalidad política. Sí. Peor aún es la intencionalidad política de este tipo de hechos. Bien, hablábamos de generar trabajo y entre las ideas están las cooperativas de trabajos barriales, ¿no? Que han sido planteadas en algún momento también desde el Estado Nacional, por ejemplo. Tenemos el plan Mi Pieza, seguramente lo conocen, no es que dé grandes soluciones, pero es un inicio, es una forma
de ver cierta forma de trabajar, darle cierta independencia a mujeres que no tienen un trabajo genuino, que son madres solteras, o que han sufrido violencia de género, que es lo que propone el plan Mi Pieza a nivel nacional, que en este caso no se devuelve el monto que el Estado le da a estas mujeres. Esas mujeres particularmente, y seguramente conoce el proyecto, y de barrios populares, los que están asentados en el registro de barrios populares. Se busca que estas cooperativas de trabajo dentro de estos barrios, con trabajadores de la construcción, sean los que edifican este proyecto de construcción que es Mi Pieza. Se podría hacer mucho más desde la provincia, por ejemplo, no solo desde el Estado Nacional, sino desde el Estado provincial también, ¿no? Incentivar de alguna manera esto de las cooperativas de trabajo, que en algún momento supieron surgir muchas, pero no se pudieron sostener a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo una que era, por ejemplo, para el grupo del LGBTQ+, que era para hacer delantales, me acuerdo, para los colegios. No sé si recuerdas, Claudio, era un proyecto local, me parecía extraordinario, y que después no se habló más, ¿no? De las cooperativas estas textiles, pequeñas cooperativas textiles. Bueno, porque ocurre lo siguiente. Si un grupo de trabajadores forma una cooperativa para enfrentar una situación, nosotros apoyamos ese reclamo. Lo que no es cierto es que las cooperativas como tales puedan ser por sí mismas una salida, porque yo viví muchas experiencias. Por ejemplo, en los 90 un gobierno, digamos, peronista, pero se supone muy distinto al signo del actual, o así, sí. Así se lo presenta, yo creo que no es tan distinto, pero en la presentación, en el envase, se dice que ahora hay un gobierno nacional y popular verdadero y el otro era neoliberal. Los dos son peronistas. Pero en los 90, con la privatización de YPF, para viabilizar la privatización de YPF, el gobierno les ofreció a los ex trabajadores de YPF formar cooperativas. Se formaron en Mosconi unas 100 cooperativas. Incluso cooperativas que arrancaban mejor que de estas que vos comentás, porque arrancaban con un contrato de un año para prestar algún servicio, incluso con la propia compañía petrolera. Quedan 2, podemos hacer un balance. ¿Y por qué quedan tan pocas? Porque el resto se fundieron. Porque la cooperativa no puede violentar, es decir, una cooperativa es una empresa, por más que tenga una constitución distinta. Como tal, tiene que poder vender lo que produce, pagar los sueldos, claro, y competir de igual a igual con otra empresa que está al lado y que hace lo mismo pero con un patrón, con un esquema distinto. Y bueno, ocurre que así como le ha ido mal a la pequeña empresa y hay muchísimos cierres de pequeña empresa, también le corren la suerte, salvo que la suerte del común de las pequeñas empresas, salvo que el Estado le compre su producción. Ponete, hace 20 años funciona como cooperativa y como gestión obrera una fábrica de cerámicos en Neuquén, la Cerámica Sanón. Y bueno, esta cooperativa a duras penas ha aguantado 20 años, mucho tiempo, los obreros son... Pero no pueden pagar el salario de convenio. No han podido renovar ninguna maquinaria, porque no les da el giro económico. Y están prácticamente al borde del cierre, porque en términos de empresa, no han podido competir con la Cerámica Alberdi que tenemos acá en Salta, es un gran emprendimiento capitalista, y con otras, y no era una empresa chica. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que todos nos hagamos empresarios, porque esto no es así, no hay lugar para tantos empresarios en este capitalismo, cada vez hay más empresarios. Y las cooperativas, por más que tengan la voluntad de desenvolver una iniciativa de colaboración mutua y de cooperar y enfrentar crisis, y ya te digo que nosotros más de un caso las hemos apoyado para enfrentar una coyuntura. Una cosa es una coyuntura y otra cosa que puedan ser una salida de orden permanente. Es decir, que puede haber una especie de economía cooperativista sustentada, claro. Sustentada o sustentable. Sí, no es así. Eso, en eso tenemos una fuerte polémica con los que hablan de una economía popular, como si la economía popular pudiera sustraerse de la lógica de una economía capitalista que es para los grandes monopolios, para los peces grandes, que es cada vez más para los que manejan el crédito y la usura, y menos para los que producen algo.
¿entendés? Es decir, Sí, es es una muy falacia. complejo, sí, sí. Traigo un derechista a este Milei que habla de la falacia cada rato. Bueno, esto es una falacia, pero bien puesta la palabra. No es Sí, sí, cierto que las cooperativas puedan ser una salida estratégica, bien que pueden ser una respuesta coyuntural a claro. un problema de empleo, por ejemplo, Mm. pero no van a ser una salida estratégica. Eso yo te puedo contar, ya te conté un ejemplo del gobierno de Menem. Sí, sí, yo Este, recuerdo algo por el bueno, estilo, sí, sí. Mm. Y entonces la salida, además de que el Estado lleve a cabo políticas públicas inclusivas para todos, y todas, este, ¿crees que pasa también por dar una batalla cultural, o sea, por llevar, digamos, mayor educación, sobre todo a los sitios más vulnerables, o sea, poder llevar, por ejemplo, tecnología a las escuelas, empezar a formar, a formatear otra sociedad posible? Por supuesto, no va a ser una respuesta inmediata, pero sí va a tener una respuesta quizás mucho más profunda y a largo plazo. mirá, hay que defender con todo el derecho a la educación, que está muy golpeado. Ahora mismo estamos planteando, por ejemplo, nosotros un paquete de medidas de emergencia, porque en las escuelas, hoy, mira, justo hoy, en teoría todo el mundo volvía a clases normales, Sí, ¿cierto? Es decir, sí, sí. se acabó la burbuja. Mm. Bueno, se acabó la burbuja, pero ahora viene la verdad. La verdad es que hasta en un año, entre marzo 2020 y marzo 2021, 9.000 estudiantes secundarios quedaron fuera Mm. de la matrícula y Mm. hasta ahora seguramente son muchos más. Y se ha agrandado una brecha enorme, una gran pérdida de Ujú. aprendizaje de todo el tiempo. Entonces hay un pequeño núcleo de estudiantes que han podido seguir el ritmo con métodos digitales y demás, y hay un grueso sector de estudiantes en toda la primaria, etcétera, que ha quedado muy rezagado. Entonces, ahora haría falta una serie de medidas de shock. Yo planteé, por ejemplo, que tendría que haber un paquete de recursos para el acceso a recursos tecnológicos, por un lado, pero después para docentes recuperadores. Mm. Porque ¿cómo haces? Ujú. Primero tenés que recuperar que quedó fuera, Claro. y después hay que ir a buscarlo, punto uno. Ujú. Y después a los que se quedaron adentro tenés que buscar la manera de que recuperen un terreno perdido, que es muy grande. Y eso ahora va a estallar en las escuelas. Ahora, no hay ninguna medida del gobierno que esté a la altura de una educación que ya venía en crisis y que ha sido golpeadísima por la pandemia. No hay nada, no hay nada que esté a la altura de la gravedad del problema. Por supuesto defendemos el derecho a la educación y además en esta crisis más que nunca y planteamos medidas todo el tiempo y somos parte de la lucha de los docentes que también plantean estos problemas. Ujú. Ahora bien, en la educación hay que, lógicamente tendría que ser, en el mejor de los casos, el ámbito de la crítica y el ámbito del desarrollo de una conciencia crítica de la sociedad, porque eso es el factor transformador. No es tanto la tecnología, sino la Ujú. capacidad de las personas de poder criticar la vida que les tocó, Claro. entender por qué les Totalmente. tocó esta y no otra. Entonces, a partir de ahí, que surge la conciencia y la posibilidad de transformar esta realidad. La crisis que tenemos es una crisis capitalista. Por supuesto, como resultado de la crisis capitalista, también eso se nota en el ámbito de la cultura, de la educación y en todos los poros de la sociedad, en el crecimiento del crimen, del narcotráfico, de los negocios ilegales, de la venta ambulante de la que hemos estado hablando en este programa, y de todas las formas que son propias de una economía y de un sistema en Ujú. descomposición que ya no puede ofrecer progreso a la humanidad. Así es. Los socialistas, el Frente de Izquierda y demás, vamos al diagnóstico de fondo, que acá hace falta cirugía mayor. Con esta organización social no salimos del pobre. Es al revés de lo que dijo Cristina el sábado, que dijo que el capitalismo era lo mejor que ha conquistado la humanidad o lo más eficiente, creo que fue la palabra que utilizó, en un discurso ante jóvenes de la cámpora. Mm. Bueno, no creemos en ese juicio, creemos que es falso, y si así fuera estamos fritos.